Bueno, buenas noches a todos, espero que esté muy bien. Mi nombre es Daniel Ramírez, soy estudiante de la licenciatura en Administración de Educación No Formal y soy el que estoy ahorita haciendo el trabajo como proyecto final de graduación, un programa para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en la parte ambiental. Para este día quisimos traer un invitado, el profesor Steven Sánchez. Entonces, si gusta, profe, buenas noches, puedes ahí presentarte, si nos haces el honor. Muy bien, muy buenas noches, Daniel, y bueno, las personas por ahí a las que se les ha compartido este, esta invitación, pues es un placer también para mí compartir un poco de mi experiencia y demás, ¿verdad? Yo, bueno, en mi caso, soy eh, biólogo de profesión, luego por ahí, bueno, hice mis estudios en la Universidad de Costa Rica de biología pura y luego por ahí me interesó un poco también la parte de docencia, entonces seguimos esos caminos también a nivel de la pedagogía y demás. Y sí, no, estoy para servirle entonces, Daniel, cuando guste. ¿Ahí me escuchas? Sí. Sí, Ok. lo escucho, perdón. Bueno, Steven, entonces muchas gracias por la presentación, ¿verdad? Y aceptar la invitación. La idea hoy es, ¿verdad? Hablar un poco sobre el tema de la concientización de la cultura ambiental. Entonces, como para entrar en calor, no sé si nos puedes, ¿verdad? Acercar un poco a lo que es el concepto o lo que significa esta concientización de la cultura ambiental. Sí, muy bien, Daniel. Creo que es muy propicio definitivamente hablar de estas temáticas, sobre todo en la actualidad, donde estamos rodeados de tanta información, ¿verdad?, relacionada con esto. ¿Por qué menciono esto? Porque, a ver, para nadie es un secreto que a lo largo de la historia el ser humano pues ha hecho uso de los recursos que disponemos a partir de la naturaleza y demás, ¿verdad? Pero como todo, o sea, es limitado, como todo lo que existe en la naturaleza es limitado de alguna u otra manera y pues esos recursos los hemos sobreexplotado de alguna manera o no los hemos valorado de una forma adecuada, ¿verdad? De una forma idónea. Entonces, básicamente el concepto de concientización ambiental hace referencia a lo que implica crear en las personas, en la cultura principalmente, para que quede ya establecido a nivel de las distintas generaciones a lo largo del tiempo, esa, ese conocimiento necesario que debemos tener las personas respecto a eh, una cultura que sea consciente que los recursos son limitados en su mayoría. Son pocos los recursos que podemos llamar, ¿verdad? Perennes, que son básicamente eh, eh, conservados, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ¿verdad? Y demás. Entonces, este concepto básicamente va en esa línea de crear conciencia en las personas respecto a la necesidad de que valoremos, de que cuidemos, de que respetemos, ¿verdad? Esas cosas que la naturaleza nos da, esos recursos, ¿verdad? Básicamente. Perfecto, don Steven. Ahora, ¿cuáles crees que serían las principales desafíos, ¿verdad? Que podamos fomentar hacia esta conciencia, o sea, esta mayor conciencia de cultura ambiental. Sí, muy bien. Daniel, ahí es importante, claro, señalar los desafíos que hay, porque definitivamente que hay desafíos. Yo diría que podríamos indicar principalmente, no únicamente, porque podríamos acá hablar de eso por horas inclusive, pero yo consideraría que los principales retos, desafíos que hay a la hora de fomentar esta conciencia ambiental tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que muchas veces la educación de las personas no llega a un punto tal que puedan ser, perdón, conscientes de la realidad que implica los conocimientos básicos en los tipos de recursos que existen, ¿verdad? Por ejemplo, agotables, inagotables, etcétera. No siempre la población cuenta con este tipo de formación, ¿verdad? Ya sea a nivel formal o informal. Los estilos de vida, Daniel, y demás personas, yo creo que es algo importantísimo. Estamos en una época donde si bien es cierto, se habla mucho de la conservación del medio ambiente y demás, eh,
hay una cierta reticencia, ¿verdad? A lo que es limitar nuestro consumo de los recursos. Es decir, es más fácil desechar cosas, por ejemplo, es más fácil gastar que limitarnos, que cuidar nuestros impulsos a la hora de lo que consumimos, de lo que compramos, de lo que gastamos. Entonces ya hay estilos de vida, ¿verdad? Repito, que tienden al consumismo y que no favorecen, ¿verdad? El establecimiento de una cultura de conciencia ambiental. Yo particularmente quisiera enfocar esos dos aspectos, ¿verdad? Repito, hay otros por ahí que podríamos indicar, pero esos dos considero que son de los más relevantes, ¿verdad? Hay que trabajar mucho en esos dos aspectos, ¿verdad? Y sobre todo, pues, predicar con el ejemplo, o sea, las personas referentes, los padres de familia, los profesores, a nivel laboral los jefes, los dueños de las empresas, administradores de las instituciones, etcétera, debemos dar mucho el ejemplo en esa línea, ¿verdad? Es fundamental. Perfecto, sí. Ahora, ¿qué acciones crees que practicas, verdad, en tu vida cotidiana para contribuir a esta conciencia de cultura ambiental? Sí, muy Poniendo en bien. cuenta de que, verdad que, bueno, yo diariamente hago esto porque, ¿verdad? Sí, 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 a nivel cotidiano, efectivamente. Mira, bueno, eh, si yo señalaba que uno de los desafíos es la formación, perdón, a nivel intelectual de las personas, bueno, debo decir que una de mis responsabilidades como docente, como profesional, es formar a las personas en ese sentido, ¿verdad? Que seamos conscientes que estamos en un planeta que tiene sus limitaciones a nivel de recursos, ¿verdad? En este caso, puntualmente. Entonces, sí, hablarles y formar a las personas en ese sentido a nivel académico, a nivel intelectual. Luego, por supuesto, que si yo estoy diciendo que hay que predicar con el ejemplo, pues yo procuro normalmente en mi diario vivir, en mi familia, a nivel laboral, pues gastar lo necesario, por ejemplo, ¿verdad? Gastar lo necesario, por ahí también, bueno, me encanta hablar de las 4 Rs, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, pensar un poco en esos aspectos de reducir, ¿verdad? Todo aquello que nosotros pues estamos consumiendo y tal vez no necesitamos en la cantidad que lo estamos explotando ese recurso, ¿verdad? Rechazar aquello que me ofrecen y tal vez que yo no necesito, porque ha pasado mucho en la actualidad, ay, que están en oferta algunas cosas y demás, pero tal vez no las ocupo y pienso, no, tal vez las voy a ocupar después y no es necesariamente cierto. Eh, Luego, reutilizar. Si yo, bueno, tengo algo que yo sé que puede servir para otra cosa, le puedo sacar provecho, inclusive lo puedo donar a alguna otra persona o qué sé yo, pues vaya a hacerlo y no solamente desecharlo, ¿verdad? Y por cierto, antes de hablar de desecho, bueno, reciclar, es que puedo reciclar esto es algo que puede llevar un proceso de reciclaje y a veces reciclar no es solo llevar los materiales plásticos, etcétera, papel, y demás a una recicladora o un centro de acopio. Lo podemos hacer a nivel de la materia orgánica también, ¿verdad? Inclusive aprovechando esos recursos para crear abonos, para cultivar, etcétera, en nuestras casas. Eso no está pegado al cielo en realidad y hasta nos favorece inclusive, ¿verdad? Entonces, básicamente esto creo que ayuda a esa eh, cultura, ¿verdad? A ese hacer cultura, a ese cambiar estilos de vida y crear costumbres más favorables a nivel del medio ambiente, ¿verdad? Sí. Perfecto, Steven. Ahora, ¿qué papel, verdad, juegan las instituciones, no solo educativas, sino las organizaciones como tal, empresas privadas, organizaciones públicas, eh, Fuerza Pública, bomberos, Cruz Roja, cualquier ente, ¿verdad? Que tenga como ese poder o esa responsabilidad social, ¿qué papel juegan desde, Sí. ¿verdad? Tu punto de vista. Sí. Bueno, justamente yo considero que lo que comenté anteriormente respecto a los desafíos, un poco lo que yo trato de poner en práctica para hacer ejemplo, ¿verdad? Para predicar con el ejemplo, decimos normalmente, ¿verdad? Y comúnmente.
justamente es eso, en las instituciones, pertenecemos a una institución estatal, a una organización no gubernamental, a una empresa y demás, bueno, que yo pueda reflejar esa conciencia ambiental por medio de mis acciones, ¿verdad? De forma pasiva y de forma activa. Entonces, creo que eso es fundamental, que a nivel individual lo promovamos a nivel de las diferentes instituciones, repito, y empresas. Este, que se vea de muchas maneras, de diferentes maneras, a nivel individual, fomentarlo en los empleados, en los funcionarios, ¿verdad? Y que se vea de parte de esa institución, de esa empresa, acciones concretas. Tenemos un centro de acopio, tenemos diferentes recipientes para fomentar el reciclaje, rotulamos, ponemos rótulos en los baños, cuidemos el agua, prevengamos el desperdicio en diferentes lugares que uno considere, ¿verdad? Después de un análisis, que sea posible aprovechar el espacio para crear conciencia ambiental. Todos esos aspectos son esenciales, son fundamentales y son muy valiosos definitivamente. Muy bien, don Steven. Ahora, como para hacer un cierre, ¿verdad? En el tema de que algo que puedas compartirnos desde tu experiencia en el área ambiental, biólogo, desde la parte educador, eh, ¿qué nos comentarías a este grupo, ¿verdad? Personas que queremos aprender, que estamos en este programa de educación ambiental, de cómo poder transmitir esa información que sabemos? ¿Qué nos podríamos decir? Que vos digas, no, es que esto hay que tomarlo en cuenta. Ujú, ujú. Sí, mira, Daniel, de hecho, esa pregunta a manera de cierre yo creo que es esencial, ¿verdad? Es esencial porque sí me gustaría, bueno, quizás suene repetitivo y demás, pero quisiera externar ese anhelo, ese deseo de que en verdad a nivel de la cultura podamos desde los diferentes quehaceres profesionales, familiares, etcétera, promover esa cultura con acciones concretas. Es que es eso, porque digamos, las palabras decimos se las lleva el viento. Muy bonito, es cierto, hay que estudiar, hay que prepararnos, pero luego nuestras acciones son las que determinan. Las palabras no van a cambiar la realidad, lo que cambia la realidad son los hechos. Entonces, vuelvo y repito, ese predicar con el ejemplo, el hecho de que las demás personas me vean actuando coherentemente con lo que he promovido es esencial, es esencial. Y los docentes lo sabemos, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con la forma en que vivimos, con lo que consumimos, cuánto consumimos. Eh, Repito, yo soy muy partidario de fomentar las 4 R's, ¿verdad? Por ejemplo, como uno de los aspectos concretos más valiosos. Entonces, que nos vean reduciendo el consumo de cosas, no desperdiciando agua, que podemos apagar, desconectar artefactos cuando no se están usando, que nosotros reutilizamos de alguna manera, que se manifieste, que se vea eso en acciones concretas, eso para mí es lo esencial. Y repito, a nivel individual y a nivel de instituciones y empresas. Esas acciones concretas valen, marcan la diferencia definitivamente. ¿Por qué? Porque llevamos otras personas atrás que nos observan, que nosotros somos referentes para ellos y para ellas. Y eso es esencial. Yo creo que es esencial, ¿verdad? Y esto a la larga va a ir marcando la pauta porque esto es crear cultura, es hacer cultura en pro, en favor, ¿verdad? De una mejor administración de este ambiente que nos rodea y del que dependemos definitivamente, ¿verdad? Muchas gracias, don Steven. Sí, es un cambio, ¿verdad? De generacional que hay que hacerlo, que no lo vamos a ver reflejado en un año, 2 años, sino hasta 10 años, inclusive 15 años, que es cuando estos niños, esta niñez está este, en la etapa escolar, en etapa de kinder, ¿verdad? Y conforme van creciendo, si les vamos desarrollando estos valores, ¿verdad? Porque también tiene que ver esta parte de valores y cultura ambiental, tiene ese impacto a largo plazo. La gente a veces cree que es ya,
pero ya quisiéramos que fuese de verdad tan rápido y por eso también la necesidad de implementarlo a nivel de el adulto joven, adulto mayor y todos los tipos, ¿verdad?, de poblaciones que podamos encontrarnos en el planeta. Así Y es, queremos agradecerte, don Steven, por el tiempo, por el profesionalismo, la experiencia tuya. Eh, Creo que es muy rico el tener profesionales en el área mental y que puedan opinar y darnos, ¿verdad?, un poco de ese conocimiento y compartir desde las experiencias de cada uno, porque no todos tenemos o no todos vamos a vivir las mismas experiencias. Creo que lo que uno puede enseñar y ha aprendido durante la vida es individual, a pesar de que en algunos casos, ¿verdad? Estamos en un colegio y es colectivo, estamos en la universidad es colectivo, pero al final es esencial lo que nos deja cada persona y lo que podamos transmitir. Y totalmente. muchas gracias, de verdad. Mucho gusto. Saludos, un placer. Hasta luego a todos.